En el amanecer del siglo VIII después de Cristo, las costas de Escandinavia bullían con un pueblo inquieto, los vikingos, navegantes audaces que desafiaban el mar del norte. Desde los fiordos de Noruega, Suecia y Dinamarca, estos hombres y mujeres, guiados por la necesidad y la ambición, construyeron embarcaciones de madera que surcaban olas indómitas. Sus dragcars, esbeltos y veloces, eran maravillas de ingenio, capaces de navegar ríos y asaltar tierras lejanas. La superpoblación y la escasez de tierras fértiles empujaron a clanes enteros a buscar riqueza más allá de sus horizontes, sembrando temor y admiración. La vida en Escandinavia era dura, moldeada por inviernos implacables y suelos rocosos. Los vikingos, lejos de ser simples bárbaros, eran agricultores, comerciantes y artesanos. Sus sociedades, organizadas en clanes, veneraban a líderes que demostraban valor y astucia. La religión nórdica, con dioses como Odín y Thor, impregnaba cada decisión. Las runas, talladas en piedra, predecían destinos, mientras los sacrificios buscaban favor divino. Sin embargo, la codicia de poder y la lucha por la supervivencia encendían rivalidades internas, donde la lealtad al clan chocaba con ambiciones personales, forjando héroes y traidores. Hacia el año 793 después de Cristo, el monasterio de Lindisfarne, en la costa inglesa, sufrió un ataque brutal. Los monjes, desprevenidos, vieron sus altares profanados y sus tesoros robados. Este asalto marcó el inicio de la era vikinga, un periodo de incursiones que estremeció Europa. Los vikingos no solo buscaban oro, capturaban esclavos, comerciaban pieles y establecían rutas comerciales. Sus naves llegaban hasta Constantinopla y Bagdad, conectando mundos dispares. Cada expedición era una apuesta arriesgada, donde la gloria y la muerte navegaban juntas. Las incursiones revelaban un pueblo complejo. Los vikingos no eran una horda unificada, sino clanes con agendas propias. Algunos, como los daneses, atacaban con precisión militar, otros, como los noruegos, exploraban tierras ignotas. Sus líderes, como el legendario Ragnar Lodbrok, mezclaban mito y realidad, inspirando lealtades feroces. Las sagas, transmitidas oralmente, narraban hazañas que exaltaban el coraje, pero también exponían dilemas. ¿Era la violencia un medio para la supervivencia o un fin en sí mismo? Estas historias resonaban en los corazones de quienes arriesgaban todo. El impacto de los vikingos trascendía el pillaje. En las tierras asaltadas, dejaban huellas imborrables, palabras, costumbres, incluso genes. Sin embargo, sus víctimas los veían como azotes divinos, mientras los cronistas cristianos los describían con horror. Esta percepción ocultaba una verdad: los vikingos eran producto de su tiempo, impulsados por necesidades humanas universales. La lucha por la supervivencia, el deseo de legado y la búsqueda de significado los llevaron a cruzar mares, desafiando lo imposible con una audacia que aún asombra. En el interior de sus comunidades, las mujeres vikingas desempeñaban roles cruciales. Algunas, como las Skaldmo, combatían junto a los hombres, otras gestionaban granjas y comercios mientras los marinos partían. La igualdad relativa en sus sociedades contrastaba con el mundo feudal europeo, donde el poder era más rígido. Esta dinámica fortalecía a los clanes, pero también generaba tensiones. Las decisiones de partir o quedarse, de atacar o negociar, dividían familias. Cada elección era un reflejo de la lucha interna entre el deber y el deseo. El ascenso de los vikingos no fue solo militar, sino cultural. Sus artesanos tallaban joyas intrincadas, y sus poetas, los skalds, recitaban versos que preservaban la memoria colectiva. Estas creaciones, impregnadas de orgullo y melancolía, revelaban un pueblo consciente de su fragilidad. La muerte, siempre cercana, era tanto temida como celebrada. Cada incursión era un canto a la vida, un desafío al destino que los dioses habían tejido. En este mundo, el valor no era solo fuerza, sino la capacidad de enfrentar lo desconocido. Cuando las velas de un dragcar se alzaban en el horizonte, el mundo temblaba. Pero tras el terror, los vikingos dejaron un legado que aún resuena. Si este relato de navegantes intrépidos te ha estremecido, acompáñanos en este viaje histórico. Suscríbete, comparte esta historia y déjanos tu voz en los comentarios para seguir desentrañando las verdades que el mar oculta. A finales del siglo VIII después de Cristo, los vikingos consolidaron su presencia en Europa, transformando el temor inicial en una fuerza imparable. Sus incursiones, antes esporádicas, se volvieron campañas organizadas. Los daneses asediaban las costas de Francia, mientras los noruegos exploraban las islas del Atlántico Norte. En el año 795 después de Cristo, saquearon el monasterio de Iona, en Escocia, demostrando que ningún lugar estaba a salvo.
Estas expediciones no solo buscaban riqueza, sino también tierras donde establecerse, impulsadas por la presión demográfica y la ambición de clanes rivales. La sociedad vikinga, aunque fragmentada, mostraba una cohesión sorprendente en la guerra. Los jarls, líderes militares, unían a guerreros bajo juramentos de lealtad, pero las tensiones internas eran constantes. La rivalidad entre clanes podía desatar traiciones, como cuando un líder negociaba con enemigos cristianos para debilitar a un rival. Estas decisiones, cargadas de pragmatismo, reflejaban un dilema moral. ¿Era la unidad del clan más valiosa que la gloria personal? Los vikingos navegaban entre la cooperación y la codicia, un equilibrio frágil que definía sus conquistas. Las naves vikingas, perfeccionadas con los años, eran el corazón de su expansión. Los narrers, más anchos, transportaban familias y ganado hacia nuevos asentamientos, mientras los drakkars lideraban asaltos relámpago. Esta tecnología permitió llegar a Islandia hacia el año 870 después de Cristo, donde fundaron comunidades autosuficientes. Los colonos enfrentaban suelos volcánicos y climas hostiles, pero su resiliencia transformó tierras áridas en hogares. Cada asentamiento era un testimonio de su capacidad para adaptarse, aunque a costa de sacrificios humanos y familiares. En el continente, los reinos cristianos, fragmentados por disputas internas, eran presas fáciles. Los francos, bajo Carlomagno, intentaron fortificar sus costas, pero los vikingos explotaban la desunión. En el año 845 después de Cristo, Ragnar Lodbrok, figura semilegendaria, lideró un asedio a París, exigiendo un rescate de 7.000 libras de plata. Este triunfo no solo enriqueció a los daneses, sino que humilló a los francos, exponiendo su vulnerabilidad. Sin embargo, los vikingos también sufrían pérdidas, enfermedades y emboscadas mermaban sus filas. El impacto cultural de los vikingos comenzaba a notarse. En las tierras conquistadas, como Northumbria, los invasores se mezclaban con los locales, adoptando costumbres cristianas mientras preservaban sus tradiciones. Este sincretismo generaba tensiones. Algunos vikingos veían la conversión como traición, mientras otros la aceptaban por conveniencia. Las sagas narraban estas divisiones, exaltando a quienes morían fieles a Odín, pero también a quienes forjaban alianzas. La fe, tanto nórdica como cristiana, se convertía en un campo de batalla ideológico. Las mujeres vikingas, a menudo ignoradas por los cronistas, eran pilares de esta expansión. Mientras los hombres guerreaban, ellas gestionaban comercios en rutas que llegaban al Báltico. Figuras como Aud la Sabia, que lideró la colonización de Islandia, demostraban una autoridad que desafiaba las normas de la época. Sin embargo, su poder tenía límites. Las decisiones de los jarls podían ignorarlas, generando resentimientos. Estas tensiones internas revelaban una sociedad en constante negociación, donde el género, el estatus y la ambición chocaban. El comercio vikingo, tan vital como sus incursiones, conectaba mundos distantes. En mercados como Edeví y Birka, intercambiaban ámbar, pieles y esclavos por seda y especias de Oriente. Esta red económica fortalecía a los clanes, pero también los exponía a influencias extranjeras. Los vikingos absorbían ideas, desde técnicas de construcción hasta conceptos religiosos, transformando su identidad. Cada intercambio era una encrucijada. Abrazar lo nuevo podía enriquecerlos, pero también diluir su esencia, un dilema que pesaba en cada líder. A medida que los vikingos se asentaban, su legado comenzaba a moldear Europa. Sus enemigos aprendían de ellos, adoptando tácticas navales y fortificaciones. Pero en el corazón de cada expedición yacía una verdad humana, el anhelo de dejar una marca en un mundo implacable. Los vikingos, con sus virtudes y contradicciones, encarnaban esa lucha universal, navegando entre la gloria y el olvido con un coraje que aún resuena en las olas. Hacia el final del siglo IX después de Cristo, los vikingos dejaron de ser solo invasores para convertirse en colonos y gobernantes. En las Islas Británicas, los daneses establecieron el Danelá, un territorio en el noreste de Inglaterra donde sus leyes y costumbres prevalecían. Hacia el año 866 después de Cristo, el gran ejército pagano, una coalición de clanes liderada por figuras como Ivar el Desuesado, conquistó York, transformándola en Jorvik, un próspero centro comercial. Esta ocupación marcó un cambio. Los vikingos ya no solo saqueaban, sino que construían un legado duradero. El Danelá no fue un proceso pacífico. Los anglosajones, liderados por reyes como Alfredo el Grande, resistieron ferozmente. En la batalla de Edington, en el año 878 después de Cristo, Alfredo derrotó a los daneses, forzando un tratado que delimitaba el Danelá.
Este enfrentamiento revelaba tensiones ideológicas. Los cristianos veían a los vikingos como paganos salvajes, mientras los invasores defendían su derecho a la tierra ganada por la espada. La coexistencia era frágil, marcada por desconfianza mutua y treguas inestables. Harald Cabellera Hermosa, hacia el año 872 después de Cristo, fue un hito sangriento. Harald aplastó a los jarls rivales, pero su reinado centralizado alienó a muchos, empujándolos a emigrar hacia Islandia o las Orcadas. Este éxodo reflejaba un dilema: la lealtad al líder contra la libertad individual. Las sagas narraban estas rupturas, donde el orgullo y el exilio se entrelazaban, moldeando la identidad de un pueblo en transformación. La colonización de Islandia, iniciada décadas antes, florecía. Los vikingos establecieron el Althing en el año 930 después de Cristo, una asamblea anual que resolvía disputas y legislaba. Este sistema, uno de los primeros parlamentos de la historia, mostraba su capacidad para la autogestión. Sin embargo, las rivalidades familiares y las venganzas personales amenazaban la estabilidad. Cada decisión en el Althing era un equilibrio entre justicia y poder, donde el honor podía costar vidas y alianzas. En el continente, los vikingos normandos, descendientes de colonos daneses, se asentaron en el norte de Francia. En el año 911 después de Cristo, el rey Carlos el Simple cedió tierras a Rollo, un líder vikingo, a cambio de su lealtad. Este acuerdo dio origen a Normandía, un ducado que mezclaba tradiciones nórdicas y francas. La conversión de Rollo al cristianismo fue un punto de inflexión, pero generó divisiones. Muchos de sus hombres veían la fe cristiana como una traición a sus dioses. El comercio vikingo alcanzó su apogeo. Las rutas desde el Báltico hasta el Mar Negro llevaban ámbar, cera y esclavos a los mercados de Bizancio. Los varegos, vikingos suecos, fundaron asentamientos en Rusia, como Novgorod, y sirvieron como mercenarios en Constantinopla. Esta red global enriqueció a los clanes, pero también los expuso a nuevas ideas. La adopción de monedas y sistemas de escritura transformaba sus sociedades, aunque algunos líderes temían que la riqueza erosionara los valores guerreros que los definían. Las mujeres vikingas, cruciales en esta expansión, asumían roles de poder en ausencia de los hombres. En Jorvik, las artesanas producían tejidos que se vendían hasta Al-Ándalus, mientras en Islandia, mujeres como Unla Profunda mediaban en disputas familiares. Sin embargo, su influencia chocaba con estructuras patriarcales. Las sagas alababan a las mujeres fuertes, pero los hombres dominaban las decisiones finales. Esta tensión reflejaba una sociedad en evolución, donde el cambio y la tradición libraban una batalla silenciosa. El legado vikingo, forjado en sangre y comercio, comenzaba a redefinir Europa. Sus enemigos, como los anglosajones, adoptaban sus tácticas navales, mientras sus asentamientos sembraban semillas de estados futuros. Pero en cada conquista yacía una verdad humana: el anhelo de pertenencia, la lucha por el poder y el peso de las elecciones. Los vikingos, con sus virtudes y contradicciones, encarnaban el espíritu de una era donde el destino se escribía con acero y valentía. A medida que el siglo X después de Cristo avanzaba, los vikingos consolidaron su influencia, pero también enfrentaron nuevos desafíos. En las Islas Británicas, el Danelá se fragmentaba bajo la presión de los anglosajones. El rey Atelstan, en el año 927 después de Cristo, unificó Inglaterra, derrotando a los vikingos en Brunanburh una década más tarde. Esta batalla marcó un declive en el poder danés, aunque Jorvik permaneció un enclave nórdico. La resistencia vikinga reflejaba un dilema: adaptarse a un mundo cristianizado o aferrarse a sus raíces paganas. En Escandinavia, la centralización del poder transformaba las sociedades vikingas. En Dinamarca, Harald Dienteazul unificó clanes dispersos y adoptó el cristianismo hacia el año 960 después de Cristo, erigiendo la piedra de Helling como símbolo de su reinado. Esta conversión, más política que espiritual, buscaba alianzas con reinos cristianos, pero alienó a muchos guerreros leales a Odín. Las sagas narraban esta fractura: familias divididas por la fe, donde el bautismo era tanto un puente hacia el futuro como una traición al pasado. La exploración vikinga alcanzó su cenit con los viajes al Atlántico. Hacia el año 982 después de Cristo, Erik el Rojo, exiliado de Islandia, descubrió Groenlandia, fundando asentamientos en fiordos helados. Estas colonias, habitadas por cientos de familias, sobrevivían con pesca y comercio de marfil de Morsa. Sin embargo, el aislamiento y el clima extremo generaban tensiones. Las disputas por recursos desataban venganzas que amenazaban la cohesión. Cada colono enfrentaba una elección: perseverar en la adversidad o regresar a un mundo que ya no reconocían.
En el este, los varegos suecos consolidaban su dominio en las rutas comerciales rusas. Kiev, bajo líderes como Oleg, se convirtió en un centro de poder varego, conectando el Báltico con Bizancio. Los vikingos servían como guardia de élite en Constantinopla, pero su lealtad era frágil. Algunos acumulaban riquezas para volver a Escandinavia, mientras otros se asentaban en tierras extranjeras. Esta diáspora diluía su identidad nórdica, planteando un interrogante: ¿qué significaba ser vikingo en un mundo cada vez más global? El impacto cultural de los vikingos era innegable. En Normandía, los descendientes de Rollo se integraban al feudalismo europeo, adoptando el francés y la caballería. Sin embargo, conservaban su audacia naval, que culminaría en la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, un normando, en el año 1066 después de Cristo. Esta fusión de tradiciones nórdicas y cristianas generaba tensiones. Los normandos eran vistos como forasteros por los francos, pero también como traidores por los escandinavos que rechazaban la cruz. Las mujeres vikingas, aunque marginadas en los relatos cristianos, seguían siendo pilares de sus comunidades. En Groenlandia, figuras como Gudrid Torbjarnardottir lideraban expediciones y negociaban con pueblos indígenas. En Escandinavia, las viudas de Jarls gestionaban tierras y alianzas, pero su autoridad dependía de la lealtad de los hombres. Estas dinámicas revelaban una sociedad en transición. La igualdad relativa de antaño cedía ante estructuras más rígidas, donde el poder se concentraba en reyes y obispos. El comercio vikingo, aunque aún vibrante, comenzaba a declinar. Los mercados de Edeví y Birka perdían relevancia frente a ciudades cristianas como Londres o Colonia. La adopción de monedas estandarizadas y leyes comerciales europeas limitaba la autonomía de los mercaderes vikingos. Sin embargo, su legado perduraba en las rutas que habían abierto, conectando continentes y culturas. Cada intercambio era un recordatorio de su visión, un mundo sin fronteras, donde la audacia superaba las barreras. En este cruce de caminos, los vikingos enfrentaban su propio ocaso. Su espíritu, forjado en mares y batallas, se diluía en reinos cristianos y estructuras feudales. Pero en cada derrota, en cada asentamiento perdido, dejaba una chispa de su esencia, el coraje de desafiar lo imposible. Su historia, tejida con sangre y sueños, invita a reflexionar sobre el precio del cambio y la fuerza de la identidad en un mundo que nunca deja de transformarse. A principios del siglo XI después de Cristo, los vikingos alcanzaron el pináculo de su expansión, pero las semillas de su declive ya germinaban. En Inglaterra, los daneses, liderados por Esben Tenedor Bifurcado, conquistaron el trono en el año 1013 después de Cristo, estableciendo un breve dominio vikingo. Sin embargo, su reinado fue inestable. Las tensiones con los anglosajones y las luchas internas entre clanes debilitaron su control. La muerte de Esben dejó a su hijo Canuto el Grande enfrentando un reino fracturado, donde la lealtad era tan volátil como las mareas. En Escandinavia, la cristianización se aceleraba. En Noruega, Olaf el Santo, canonizado tras su muerte en el año 1030 después de Cristo, impuso la fe cristiana con mano dura, destruyendo templos paganos. Esta transición, aunque fortaleció alianzas con Europa, desató rebeliones. Muchos vikingos veían la cruz como una cadena que ataba su libertad. Las sagas narraban el dolor de esta ruptura, donde comunidades enteras se dividían entre honrar a los dioses antiguos o abrazar un futuro incierto bajo un solo dios. Más allá del Atlántico, los vikingos alcanzaron América. Hacia el año 1000 después de Cristo, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, desembarcó en Vinland, probablemente Terranova. Este descubrimiento, narrado en la saga de los groenlandeses, fue un hito audaz, pero los asentamientos no prosperaron. Los enfrentamientos con los indígenas, llamados Skraelingar, y la dificultad de sostener colonias tan lejanas frustraron sus esfuerzos. Vinland quedó como un sueño fugaz, un testimonio de su ambición y de los límites de su alcance. El comercio vikingo, aunque todavía activo, enfrentaba competencia. Las ciudades hanseáticas, como Lübeck, comenzaban a dominar el Báltico, eclipsando los mercados de Edeví. Los vikingos, expertos navegantes, se adaptaron como mercenarios y comerciantes, pero su autonomía menguaba. En Constantinopla, la Guardia Varega, formada por vikingos, seguía siendo temida, pero sus miembros eran cada vez más leales al emperador que a sus raíces nórdicas. Esta asimilación planteaba una pregunta: ¿podía el espíritu vikingo sobrevivir en un mundo que los absorbía? En las colonias de Groenlandia, la vida se endurecía. Los asentamientos, dependientes del comercio con Europa, sufrían por el enfriamiento climático. Las familias, lideradas por mujeres como Freydis Eiriksdottir, enfrentaban hambrunas y disputas internas.
Las sagas describían estas luchas con crudeza, hermanos contra hermanos, donde la supervivencia justificaba traiciones. Cada decisión era un acto de fe en un futuro incierto, un eco de la resiliencia que había llevado a los vikingos a cruzar océanos. La influencia cultural vikinga, aunque menguante, dejaba huellas profundas. En Irlanda, los vikingos fundaron Dublín, un centro comercial que mezclaba tradiciones nórdicas y celtas. Sin embargo, la integración tenía un costo. Los descendientes de los invasores adoptaban el cristianismo y las leyes locales, diluyendo su herencia. Esta fusión era tanto un triunfo como una pérdida, un recordatorio de que la conquista no solo transforma al vencido, sino también al vencedor en un ciclo de cambio inevitable. Las mujeres vikingas, siempre vitales, navegaban este ocaso con astucia. En Dinamarca, Emma de Normandía, casada con Canuto, negoció alianzas que aseguraron la estabilidad del reino. Sin embargo, su poder dependía de maniobras políticas en un mundo cada vez más masculino. Las sagas, aunque escasas en detalles, sugerían su influencia en las sombras, donde cada decisión era un acto de equilibrio entre el deber y la ambición. Su legado, aunque silenciado, era tan crucial como el de cualquier jarl. En este crepúsculo, los vikingos enfrentaban su transformación final. Su mundo, forjado en el acero y el mar, cedía ante reinos centralizados y una fe unificadora. Pero su espíritu, audaz y desafiante, perduraba en las tierras que tocaron. Su historia, tejida con gloria y sacrificio, nos invita a contemplar el precio de la adaptación y la fuerza de un pueblo que, aun en su ocaso, dejó un eco eterno en el tiempo. En las primeras décadas del siglo XI después de Cristo, el mundo vikingo se fragmentaba bajo el peso de su propia expansión. En Inglaterra, Canuto el Grande consolidó un imperio que abarcaba Dinamarca, Noruega y partes de Suecia, pero su muerte en el año 1035 después de Cristo desató luchas sucesorias. Los anglosajones, liderados por Eduardo el Confesor, recuperaron el trono, erosionando la influencia danesa. Esta pérdida revelaba una verdad amarga: los vikingos, maestros del mar, luchaban por mantener reinos terrestres frente a enemigos que habían aprendido sus tácticas. En Escandinavia, la cristianización se imponía con violencia. En Suecia, los templos de Uppsala, últimos bastiones del paganismo, eran destruidos, mientras los reyes cristianos, como Olof Skotkonung, grababan impuestos para construir iglesias. Esta transición aplastaba tradiciones milenarias, los rituales a Freya y Thor fueron reemplazados por misas, y las runas cedieron ante el latín. Las sagas narraban el lamento de los ancianos, que veían su mundo desvanecerse, mientras los jóvenes abrazaban la cruz por poder o supervivencia, dividiendo corazones y clanes. En Groenlandia, los asentamientos vikingos enfrentaban un colapso silencioso. El cambio climático enfriaba los fiordos, diezmando cultivos y ganado. Los colonos, aislados de Europa, dependían de un comercio menguante de marfil. Las disputas internas, como las narradas en la saga de Eric el Rojo, revelaban tensiones, familias enfrentadas por tierras escasas, donde la lealtad se quebraba bajo la presión de la hambruna. Cada decisión era un acto desesperado, un eco de la resiliencia que una vez los llevó a tierras ignotas. En el este, los varegos se integraban al mundo eslavo. En Kiev, la dinastía ruríkida, fundada por vikingos, adoptaba el cristianismo ortodoxo bajo Vladimir el Grande en el año 988 después de Cristo. Esta conversión fortaleció su poder, pero diluyó su identidad nórdica. Los varegos, antaño fieros navegantes, se convertían en nobles terratenientes, leales a un estado que los absorbía. Este cambio planteaba un dilema: ¿era la asimilación una victoria o una rendición ante un mundo que los superaba? El legado vikingo, aunque menguante, seguía moldeando Europa. En Sicilia, los normandos, descendientes de vikingos, conquistaron territorios musulmanes y cristianos, fundando un reino que mezclaba culturas. Sin embargo, este sincretismo tenía un costo. Los cronistas normandos apenas mencionaban sus raíces nórdicas, prefiriendo glorificar su nueva identidad cristiana. Esta omisión era un símbolo del ocaso vikingo, donde la gloria de antaño se desvanecía en los márgenes de la historia, sepultada por el tiempo. Las mujeres vikingas, siempre resilientes, enfrentaban un mundo cambiante. En Noruega, figuras como Astrid Olafsdatter negociaban matrimonios que aseguraban alianzas, pero su influencia disminuía en un sistema feudal que privilegiaba a los hombres. Las sagas, cada vez menos recitadas, preservaban sus historias, mujeres que desafiaban reyes, pero cuyos nombres se perdían en un mundo que reescribía su pasado. Esta marginación era una injusticia silenciosa, un recordatorio de que la historia a menudo silencia a quienes la sostienen. El comercio, pilar vikingo,
colapsaba frente a nuevas potencias. La Liga Hanseática dominaba el Báltico, y los puertos vikingos, como Birka, quedaban abandonados. Los mercaderes nórdicos, antaño libres, se veían forzados a jurar lealtad a reyes cristianos para sobrevivir. Esta pérdida de autonomía era un golpe final. El espíritu vikingo, definido por la libertad del mar, se apagaba en un mundo de fronteras y jerarquías. Cada barco anclado era un símbolo de un sueño que se desvanecía. Cuando los últimos ecos de las sagas se apagaban, los vikingos dejaban una lección eterna: la audacia humana puede desafiar el destino, pero no detener el tiempo. Si esta injusticia, este olvido de un pueblo vibrante, te ha conmovido, comparte su historia. Suscríbete para seguir desentrañando las verdades que el pasado oculta, y deja tu voz en los comentarios, para que el legado de los navegantes del norte nunca se desvanezca en el silencio. A mediados del siglo XI después de Cristo, el ocaso vikingo era innegable. En Inglaterra, la derrota de Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge, en el año 1066 después de Cristo, marcó el fin de las ambiciones nórdicas. Los normandos, liderados por Guillermo el Conquistador, conquistaron el trono inglés ese mismo año, fusionando herencias vikingas con estructuras feudales. Esta transición sellaba un destino: los vikingos, antaño libres navegantes, se disolvían en reinos cristianos, dejando tras de sí un legado que sus descendientes apenas reconocían. En Escandinavia, los reinos centralizados reemplazaban a los clanes. En Dinamarca, Sven Estridsson fortaleció la monarquía, apoyado por la Iglesia, que consolidaba su influencia. Los antiguos rituales nórdicos, como los sacrificios en Gamla Uppsala, eran recuerdos prohibidos, reemplazados por catedrales de piedra. Esta transformación, aunque trajo estabilidad, apagó el espíritu rebelde de los vikingos. Las sagas, ahora escritas por monjes, idealizaban el pasado pagano, pero condenaban sus excesos, revelando una lucha por reconciliar la identidad perdida con un presente cristiano. En Groenlandia, los asentamientos vikingos se desvanecían. Hacia el año 1100 después de Cristo, el comercio con Europa se reducía, y el clima implacable diezmaba a las comunidades. Las excavaciones modernas revelan iglesias abandonadas y granjas sepultadas por el hielo. Los colonos, atrapados entre la lealtad a su herencia y la lucha por la supervivencia, enfrentaban dilemas desgarradores: partir hacia tierras desconocidas o perecer en un hogar que ya no los sostenía. Cada elección era un epitafio para su audacia. En el este, los varegos completaban su asimilación. La Rus de Kiev, bajo Yaroslav el Sabio, florecía como un estado cristiano, pero sus raíces vikingas eran un eco lejano. Los descendientes de los navegantes que surcaron el Dnieper se convertían en príncipes eslavos, leales a la Iglesia ortodoxa. Esta fusión fortaleció a la Rus, pero borró la memoria de los clanes que la fundaron. La pregunta persistía: ¿era esta transformación una evolución o una traición al espíritu que los llevó a tierras lejanas? El impacto cultural vikingo, aunque difuminado, perduraba en detalles sutiles. En las islas Orkney, las runas aún adornaban piedras, y en Islandia, el Althing seguía resolviendo disputas. Sin embargo, estas tradiciones eran reliquias, preservadas por comunidades que se adaptaban al feudalismo. Los cronistas cristianos, al escribir sobre los vikingos, los reducían a bárbaros, ignorando su complejidad. Esta narrativa sesgada era una injusticia: un pueblo que conectó mundos merecía ser recordado por su audacia, no solo por su violencia. Las mujeres vikingas, cuyos nombres rara vez sobrevivieron, fueron cruciales en este crepúsculo. En Islandia, figuras como Turid la Sabia mediaban en conflictos, preservando la cohesión social. Sin embargo, su influencia menguaba en un mundo donde los obispos y reyes dictaban las leyes. Las sagas, cada vez menos recitadas, guardaban sus historias: mujeres que desafiaron el destino, pero cuyos legados se desvanecían en un sistema que las relegaba. Su resistencia silenciosa era un testimonio de la fuerza que sostuvo a los vikingos. El comercio, antaño el pulso vikingo, era ahora un recuerdo. Los puertos del Báltico, como Ribe, cedían ante centros cristianos como Hamburgo. Los mercaderes nórdicos, forzados a jurar lealtad a reyes, perdían la libertad que definía su identidad. Sin embargo, su red comercial había sembrado semillas. Las rutas que abrieron seguían conectando Europa con Oriente, un legado invisible pero profundo. Cada moneda acuñada en un mercado lejano era un eco de su visión sin fronteras. En este ocaso, los vikingos dejaron una verdad universal: la audacia humana puede cambiar el mundo, pero no detener su curso. Su historia, tejida con sacrificios y sueños, nos desafía a honrar a quienes forjaron el pasado, aun cuando el tiempo los olvida.
Su legado, grabado en piedra y mar, sigue susurrando lecciones de coraje y pérdida, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa dejar una huella en la eternidad. Hacia el final del siglo XI después de Cristo, el mundo vikingo se desvanecía en los pliegues de la historia europea. En Escandinavia, los reinos de Noruega, Dinamarca y Suecia, ahora cristianos, adoptaban estructuras feudales. Los reyes, como Harald III de Noruega, buscaban legitimidad a través de la iglesia, construyendo catedrales donde antes se alzaban altares a Odín. Esta transformación trajo paz relativa, pero a un costo. La libertad de los clanes, antaño ferozmente independiente, se diluía bajo coronas que exigían obediencia absoluta. En Inglaterra, el legado vikingo perduraba en la sangre normanda. Guillermo el Conquistador, descendiente de Rollo, impuso un orden feudal que mezclaba disciplina nórdica con rigor cristiano. Sin embargo, los cronistas ingleses raramente mencionaban las raíces vikingas de los normandos, prefiriendo glorificar su fe. Esta omisión era un borrado deliberado. Los vikingos, cuyos drakkars aterrorizaron las costas, eran reducidos a un eco lejano, su audacia sepultada bajo narrativas que exaltaban la unidad cristiana. En Islandia, el Althing seguía siendo un faro de la tradición vikinga. Hacia el año 1100 después de Cristo, esta asamblea, donde hombres y mujeres resolvían disputas, mantenía viva la memoria de un pueblo autogobernado. Sin embargo, la influencia de la Iglesia crecía. Los obispos, respaldados por Noruega, comenzaban a imponer leyes que marginaban las antiguas costumbres. Las sagas, ahora transcritas en pergamino, preservaban historias de héroes y traiciones, pero su recitación oral, corazón de la identidad vikinga, se apagaba lentamente. En Groenlandia, los últimos asentamientos vikingos se extinguían. Las excavaciones modernas muestran granjas abandonadas y cementerios silenciosos, víctimas de un clima implacable y un comercio colapsado. Hacia el siglo XII después de Cristo, los colonos desaparecieron, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. ¿Murieron de hambre? ¿Regresaron a Europa? Las sagas callan, pero su destino refleja la fragilidad de un pueblo que, por audaz que fuera, no pudo vencer al tiempo ni a la naturaleza. En el este, la Rus de Kiev, fundada por varegos, era un reino plenamente eslavo. Los descendientes de Rurik, como Yaroslav el Sabio, gobernaban bajo la cruz ortodoxa, y las runas vikingas eran reliquias de museo. Sin embargo, el comercio fluvial, que los vikingos habían dominado, seguía siendo la arteria de la Rus. Este legado económico, aunque despojado de su origen nórdico, era un testimonio silencioso de su visión, un mundo conectado por ríos y mares, donde la ambición no conocía fronteras. Las mujeres vikingas, cuyos nombres se desvanecían en los registros cristianos, dejaron huellas sutiles. En Islandia, figuras como Ægir Skúlsdóttir, narradas en la saga de Njál, desafiaban a los poderosos, pero su influencia era limitada por un mundo que privilegiaba a los hombres. En Dinamarca, las reinas consortes, como Tira Danebod, negociaban alianzas, pero sus historias eran eclipsadas por las de sus esposos. Esta marginación era un recordatorio. La historia, escrita por vencedores, a menudo silencia a quienes sostuvieron el tejido de una era. El arte vikingo, con sus intrincados nudos y dragones tallados, sobrevivía en iglesias y castillos, pero despojado de su significado pagano. Los skalds, poetas de antaño, fueron reemplazados por monjes que escribían en latín. Sin embargo, las sagas islandesas, aunque cristianizadas, guardaban el espíritu de un pueblo que celebraba el coraje y lloraba sus pérdidas. Cada verso era un acto de resistencia, un esfuerzo por preservar una identidad que el mundo, en su marcha implacable, buscaba olvidar. El ocaso vikingo no fue una derrota, sino una transformación. Su espíritu, forjado en mares y batallas, se infiltró en los reinos que los absorbieron, desde Normandía hasta Kiev. Su historia nos desafía a mirar más allá de las crónicas, a buscar las voces silenciadas y las verdades enterradas. En cada runa, en cada ola que rompe, los vikingos susurran una lección eterna: el coraje humano, aunque fugaz, deja ecos que resuenan a través de los siglos. En el umbral del siglo XII después de Cristo, el mundo vikingo era apenas un recuerdo, absorbido por los reinos cristianos que una vez desafió. En Escandinavia, los monarcas de Noruega, Dinamarca y Suecia consolidaban su poder, apoyados por una iglesia que transformaba templos paganos en catedrales. La unificación de Suecia bajo Inge el Viejo, hacia el año 1100 después de Cristo, marcó el fin de las rebeliones paganas. Este cambio trajo estabilidad, pero silenció las voces de quienes aún susurraban oraciones a Thor en los bosques. En las Islas Británicas, el legado vikingo se diluía en la cultura normanda.
Los descendientes de Guillermo el Conquistador gobernaban Inglaterra con mano firme, pero sus raíces nórdicas eran un eco lejano, preservado solo en nombres de lugares como York o en las sagas islandesas. Los anglosajones, ahora súbditos de reyes normandos, adoptaban costumbres feudales, olvidando las incursiones que habían forjado su historia. Esta asimilación era un triunfo silencioso de los vikingos, cuya sangre fluía en los nuevos señores, aunque su memoria se desvanecía. En Islandia, el Althing, antaño símbolo de autonomía, caía bajo la influencia noruega. Hacia el año 1150 después de Cristo, los obispos, respaldados por el rey, imponían tributos que fracturaban la igualdad de los clanes. Las sagas, transcritas por monjes, seguían narrando hazañas de héroes como Gunnar de Lidarendi, pero su tono era nostálgico, un lamento por un mundo perdido. Estas historias, aunque cristianizadas, eran un acto de resistencia, un esfuerzo por preservar la esencia de un pueblo que se desvanecía en el tiempo. En el este, la Rus de Kiev florecía como un estado cristiano, pero sus orígenes vikingos eran apenas un mito. Los príncipes ruríquidas, descendientes de varegos, gobernaban un imperio que conectaba el Báltico con Bizancio, pero las runas y los drakkars eran reliquias de un pasado olvidado. El comercio fluvial, legado vikingo, seguía siendo vital, pero ahora estaba en manos de mercaderes eslavos y griegos. Esta transformación era un recordatorio: los vikingos habían abierto caminos, pero otros cosechaban sus frutos. El legado cultural vikingo sobrevivía en detalles sutiles. En las horcadas, las piedras rúnicas aún narraban hazañas de navegantes, mientras en Normandía, los tapices, como el de Bayeux, reflejaban un arte influenciado por los nudos nórdicos. Sin embargo, estos vestigios eran reinterpretados bajo una lente cristiana, despojados de su significado original. Los cronistas, al escribir sobre los vikingos, los reducían a invasores bárbaros, ignorando su complejidad como comerciantes, poetas y colonos. Esta narrativa sesgada era una pérdida para la historia. Las mujeres vikingas, cuya influencia había sido crucial, eran ahora sombras en los registros. En Islandia, figuras como Kolfinna, narradas en sagas menores, resolvían disputas familiares, pero su autoridad menguaba ante un clero que limitaba su poder. En Dinamarca, las reinas consortes, como Margarita de Suecia, negociaban paces, pero sus nombres rara vez aparecían en las crónicas. Esta marginación era una injusticia silenciosa, un reflejo de un mundo que reescribía el pasado para exaltar a los hombres. El comercio, pilar de la era vikinga, había sido superado por nuevas potencias. La Liga Hanseática dominaba el Báltico, y los puertos nórdicos, como Bergen, se subordinaban a reyes cristianos. Sin embargo, las rutas marítimas que los vikingos habían trazado seguían conectando continentes, un legado invisible pero profundo. Cada nave que surcaba el Mar del Norte era un eco de su visión, un mundo sin fronteras, donde el coraje y la astucia vencían las distancias. En este crepúsculo, el espíritu vikingo se transformaba en mito. Sus hazañas, grabadas en piedra y pergamino, nos desafían a mirar más allá de las crónicas, a buscar las verdades que el tiempo oculta. Su historia, tejida con audacia y sacrificio, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los legados y la fuerza de un pueblo que, aún desvanecido, sigue susurrando lecciones de coraje a través de los siglos. En el siglo XII después de Cristo, el eco vikingo se desvanecía en un mundo dominado por reinos cristianos y estructuras feudales. En Escandinavia, los monarcas de Noruega, como Sigurd el Cruzado, emprendían cruzadas a Tierra Santa, buscando gloria bajo la bandera de la cruz. Este giro marcaba un fin: los vikingos, antaño navegantes paganos, eran ahora súbditos de reyes que juraban lealtad al Papa. La libertad de los clanes, que una vez desafió mares y dioses, se disolvía en un orden que privilegiaba la obediencia. En las islas británicas, el legado vikingo sobrevivía en sutiles vestigios. En las Hébridas, los señores locales, descendientes de colonos noruegos, mantenían tradiciones náuticas, pero bajo la autoridad de reyes escoceses. Los nombres de lugares, como el fiordo de Sogne en los mapas, evocaban un pasado nórdico, pero las crónicas cristianas silenciaban las hazañas de los invasores. Esta omisión era un borrado gradual: los vikingos, cuyos drakkars sembraron temor, eran relegados a leyendas, despojados de su complejidad humana. En Islandia, el Althing, aunque aún activo, perdía su esencia. Hacia el año 1200 después de Cristo, la influencia noruega y la Iglesia transformaban esta asamblea en un órgano subordinado. Las sagas, ahora escritas en monasterios, narraban historias de héroes como Egil Skallagrimson, pero con un tono moralizante que condenaba el paganismo. Estas historias eran un puente frágil hacia el pasado,
un esfuerzo por preservar la memoria de un pueblo cuya voz se apagaba en un mundo que ya no los reconocía. En el este, la Rus de Kiev, forjada por varegos, se fragmentaba por disputas dinásticas. Los descendientes de Rurik gobernaban como príncipes eslavos, y las rutas comerciales, antaño dominadas por vikingos, eran controladas por mercaderes bizantinos. Sin embargo, el legado vikingo perduraba en la estructura de Kiev. Su organización urbana, inspirada en los asentamientos nórdicos, era un testimonio silencioso de su visión. Cada mercado a orillas del Dnieper era un eco de los navegantes que conectaron mundos. El arte vikingo, con sus dragones entrelazados y runas talladas, se transformaba en ornamentación cristiana. En Noruega, las iglesias de madera, como la de Urnes, combinaban motivos nórdicos con cruces, un sincretismo que reflejaba la absorción de una cultura por otra. Sin embargo, este arte perdía su propósito original. Las runas, antaño mensajes al destino, eran ahora decoraciones. Esta transformación era un símbolo del ocaso vikingo, donde la esencia de un pueblo se diluía en los márgenes de la historia. Las mujeres vikingas, cuya resiliencia sostuvo a los clanes, eran casi invisibles en los registros. En Islandia, figuras como Gudrun Osvífsdóttir, narradas en la saga de las Daela, encarnaban la fuerza de las matriarcas, pero su influencia era eclipsada por un clero que restringía su poder. En Suecia, las reinas consortes, como Ingegerd Olofsdóttir, mediaban en conflictos, pero sus nombres se desvanecían en crónicas centradas en reyes. Esta marginación era una pérdida. Las mujeres, pilares de la era vikinga, merecían un lugar en la memoria. El comercio, motor vikingo, había sido superado por la Liga Hanseática y los puertos mediterráneos. Los mercados nórdicos, como Kaupang, eran sombras de su antiguo esplendor, subordinados a reyes que controlaban las rutas. Sin embargo, las redes comerciales que los vikingos abrieron seguían vivas, conectando Europa con Asia. Cada barco que cruzaba el Báltico llevaba el eco de su audacia, un recordatorio de un pueblo que soñó con un mundo sin límites. El espíritu vikingo, aunque desvanecido, dejó una marca imborrable. Su historia, tejida con coraje y contradicciones, nos desafía a buscar las verdades que las crónicas ocultan. En cada runa, en cada ola que rompe contra la costa, los vikingos nos hablan de un tiempo donde la humanidad, con toda su fragilidad, se atrevió a desafiar lo imposible. Su legado nos invita a reflexionar sobre lo que significa forjar un camino en un mundo que nunca deja de cambiar. En las primeras décadas del siglo XIII después de Cristo, el mundo vikingo era un eco lejano, absorbido por un paisaje europeo dominado por cruzadas y monarquías. En Escandinavia, los reyes de Noruega, como Håkon IV, consolidaban reinos centralizados, apoyados por una iglesia que había erradicado los últimos vestigios del paganismo. Las runas, antaño talladas para honrar a los dioses, eran ahora epitafios en cementerios cristianos. Esta transformación trajo prosperidad, pero a costa de la libertad que definió a los clanes vikingos, ahora súbditos de coronas distantes. En las islas británicas, el legado vikingo se desvanecía en la memoria colectiva. En las Orcadas, los señores locales, descendientes de colonos noruegos, juraban lealtad a Escocia, abandonando sus tradiciones náuticas. Los nombres de lugares, como el fiordo de Cail, evocaban un pasado nórdico, pero las crónicas cristianas reducían a los vikingos a meros invasores. Esta narrativa sesgada era una pérdida. Un pueblo que moldeó la historia con su audacia era relegado a cuentos de barbarie, despojado de su humanidad. En Islandia, el Althing, último bastión de la autonomía vikinga, sucumbía a la corona noruega. Hacia el año 1262 después de Cristo, los jefes islandeses firmaron el Pacto Antiguo, aceptando la soberanía de Håkon IV. Las sagas, preservadas en monasterios, narraban hazañas de figuras como Snorri Sturluson, pero su espíritu rebelde se diluía en un mundo que valoraba la obediencia. Estas historias, aunque escritas en pergamino, eran un grito silencioso, un esfuerzo por mantener viva la memoria de un pueblo que desafió el destino. En el este, la Rus de Kiev, forjada por varegos, se desmoronaba bajo las invasiones mongolas. Hacia el año 1240 después de Cristo, la ciudad cayó y los descendientes de Rurik se dispersaron. Sin embargo, el legado vikingo perduraba en la estructura comercial de Novgorod, donde las rutas fluviales seguían conectando el Báltico con Oriente. Este eco económico era un testimonio de su visión. Los vikingos, aunque olvidados, habían trazado caminos que aún guiaban el comercio global. El arte vikingo, con sus intrincados diseños, se transformaba en reliquias. En Dinamarca, las iglesias incorporaban motivos nórdicos, pero despojados de su significado pagano. Las runas, antaño mensajes al cosmos, eran ahora decoraciones en tumbas.
Esta apropiación era un símbolo del ocaso vikingo, una cultura vibrante, absorbida por otra, perdía su voz. Sin embargo, cada nudo tallado en madera era un recordatorio de un pueblo que celebró la vida con audacia, incluso frente a la muerte. Las mujeres vikingas, cuya fuerza sostuvo a los clanes, eran casi invisibles en las crónicas. En Islandia, figuras como Haldora, narradas en sagas menores, mediaban en disputas, pero su influencia se desvanecía en un mundo dominado por obispos. En Noruega, las reinas consortes, como Margarita de Escocia, negociaban alianzas, pero sus nombres se perdían en los anales. Esta marginación era una injusticia. Las mujeres, que forjaron el tejido de la era vikinga, merecían un lugar en la historia. El comercio, antaño el latido vikingo, era ahora dominio de la Liga Hanseática. Los puertos nórdicos, como Visby, se subordinaban a redes comerciales cristianas, y los mercaderes, antaño libres, servían a reyes. Sin embargo, las rutas marítimas que los vikingos abrieron seguían vivas, conectando continentes. Cada vela en el horizonte era un eco de su sueño, un mundo sin fronteras, donde la ambición superaba las tormentas. El legado vikingo, aunque diluido, seguía susurrando en las tierras que tocaron. Su historia, tejida con coraje y contradicciones, nos desafía a buscar las verdades que el tiempo entierra. En cada runa, en cada ola que acaricia la costa, los vikingos nos hablan de un tiempo donde la humanidad se atrevió a soñar lo imposible, dejando un eco que resuena en la eternidad. En el siglo XIII después de Cristo, el mundo vikingo se había disuelto en los cimientos de Europa, transformado en reinos cristianos y leyendas. En Escandinavia, los monarcas de Dinamarca, como Valdemar II, expandían sus dominios, pero ya no como navegantes libres, sino como señores feudales. Las catedrales de Roskilde reemplazaban los altares paganos, y las runas, antaño vivas, eran reliquias en museos eclesiásticos. Esta metamorfosis trajo orden, pero apagó el espíritu indómito de un pueblo que surcó mares para desafiar el destino. En las Islas Británicas, el legado vikingo era un susurro en la memoria. En las Hébridas, los clanes nórdicos, ahora súbditos de Escocia, abandonaban sus drakkars por castillos de piedra. Los nombres de lugares, como el fiordo del Orne, evocaban un pasado lejano, pero las crónicas cristianas reducían a los vikingos a bárbaros. Esta narrativa, que ignoraba su papel como comerciantes y colonos, era una injusticia. Un pueblo que conectó mundos merecía ser recordado por su audacia, no solo por su espada. En Islandia, el Althing, símbolo de la autonomía vikinga, era una sombra de su pasado. Tras el pacto antiguo de 1262 después de Cristo, Noruega imponía su ley y la Iglesia dictaba las normas. Las sagas, transcritas en claustros, narraban hazañas de figuras como Njaltor Geirsson, pero su tono era elegíaco, un lamento por una era perdida. Estas historias, aunque preservadas, eran un eco frágil, un intento de salvar la memoria de un pueblo que el tiempo reclamaba. En el este, la Rus de Novgorod, heredera de los varegos, resistía a los mongoles, pero sus raíces vikingas eran un mito olvidado. Las rutas comerciales, antaño trazadas por navegantes nórdicos, seguían siendo vitales, pero ahora en manos de mercaderes rusos. Este legado económico, aunque invisible, era profundo. Los vikingos habían abierto caminos que unían continentes, y cada mercado en el Volga era un testimonio de su visión sin fronteras. El arte vikingo, con sus dragones y nudos, se fundía en la estética cristiana. En Suecia, las iglesias de Gotland incorporaban motivos nórdicos, pero como ornamentos desprovistos de alma. Las runas, que una vez hablaron al destino, eran ahora epitafios. Esta apropiación era un símbolo del fin, una cultura vibrante, absorbida por otra, perdía su voz. Sin embargo, cada diseño tallado en piedra era un recordatorio de un pueblo que celebró la vida con coraje. Las mujeres vikingas, pilares de su era, eran fantasmas en los anales. En Islandia, figuras como Torvhorg, narradas en sagas menores, sostuvieron clanes, pero su influencia se desvanecía bajo un clero patriarcal. En Dinamarca, reinas como Ingeborg mediaban en cortes, pero sus nombres se perdían en crónicas masculinas. Esta omisión era una herida. Las mujeres, que tejieron el destino vikingo, merecían resonar en la historia junto a los jarls. Las mujeres vikingas, pilares de su era, eran fantasmas en los anales. En Islandia, figuras como Torvhorg, narradas en sagas menores, sostuvieron clanes, pero su influencia se desvanecía bajo un clero patriarcal. En Dinamarca, reinas como Ingeborg mediaban en cortes, pero sus nombres se perdían en crónicas masculinas. Esta omisión era una herida. Las mujeres, que tejieron el destino vikingo, merecían resonar en la historia junto a los jarls.
El legado vikingo, forjado en mares y batallas, trasciende el tiempo. Su audacia conectó mundos, desde Vinland hasta Bizancio, dejando huellas en lenguas, genes y rutas. No fueron solo invasores, fueron poetas, comerciantes, colonos que enfrentaron lo imposible con coraje humano. Su ocaso, absorbidos por reinos cristianos, no borra su esencia. Nos desafían a mirar más allá de las crónicas, a honrar las voces silenciadas, como las de sus mujeres. En cada runa, en cada ola, los vikingos susurran una verdad eterna: el espíritu humano, frágil pero indómito, puede cambiar el curso de la historia.